Niños pueden ir a sus clases. Sí va a haber Children, you are free to go to your time of learning. So this morning during our teaching time, we're going to learn from 1 Kings chapter 17. So, esta mañana en nuestro tiempo de enseñanza vamos a aprender de Primera de Reyes capítulo 17. I'm going to give you a head start to start looking for it now So, les voy a dejar que tomen tantito tiempo para empezarlo a buscar while we begin the message, cuando vemos el mensaje and we'll come back to it. y luego regresamos a eso. So I have a daughter who is very high on the compassion scale. So, yo tengo una hija que está muy alta en la escala de compasión. And last week we talked about stewardship. This week we're going to talk about compassion. La semana pasada hablamos sobre el ¿cómo se llama? Mayordomía. Esta semana vamos a hablar sobre compasión. And you might ask me how I know she's high on the compassion scale. Y ustedes me pueden preguntar, ¿cómo yo sé que ella está alta en la escala de compasión? And I might tell you that she's very nice to people. Y yo les puedo decir que ella es muy amable con la gente. And I might tell you that when she was in school, Y yo les puedo decir que cuando ella estaba en la escuela, she always seemed to reach out to that other student ella siempre trataba de alcanzar a ese otro estudiante who didn't quite fit in or have a friend. que no quedaba bien con otros o no tenía amigos. And you might tell me that you know people like that as well, so how is she high on the scale? Y ustedes me pueden contestar de que ustedes conocen a gente así, ¿so qué la hace a ella que esté alta en esa escala? And I'll tell you this about her. Y yo les puedo compartir esto sobre ella. When she was in college, she had to walk from where she lived to her class. Cuando ella estaba en el colegio, ella tenía que caminar de donde ella vivía a su clase. And the walkways went across a large grassy area and they were made of cement. Y donde ella tenía que caminar era una área grande de pasto y en medio había cemento. And more than once during college, on her way to school in the morning, she would send me a text. Y más de una vez cuando en su camino a la clase, cuando estaba en el colegio, ella me mandaba un texto. This is what the text would say. Y esto es lo que el texto decía. I saved worms on the way to class this morning. Salvé unas cuantas lombrices en el camino a la clase en la mañana. And then it would say, almost made me late, or it did make me late for class. Y después decía, casi me hizo tarde o sí me hizo tarde a la clase. Now you should know, my daughter liked school. Ustedes deben de saber, mi hija le encanta la escuela. She wanted to do well in school. Ella quería hacer muy bien en la escuela. But for whatever reason, when she saw a worm on the sidewalk after rain, Pero por cualquier razón, cuando ella veía una lombriz en la banqueta después de que llovía, she had to save the worm. ella tenía que salvar esa lombriz. And that's when I knew she was high on the compassion scale. Y así es cuando yo me enteré que ella estaba alta en la escala de compasión. Because it had never occurred to me or most anyone I had met to stop and pick up worms and put them back in the grass. Porque nunca se me había ocurrido a mí o a cualquier otra persona que yo he conocido pararse a recoger una lombriz y ponerla de regreso donde va. So we're going to talk about compassion this morning. So vamos a estar hablando de compasión esta mañana. And compassion that reaches all the way down to worms. Compasión que alcanza hasta las lombrices. So let's read 1 Kings together. Vamos a leer Primera de Reyes juntos. And how do you want to do this? You want me to read 4 verses and then you read 4 verses? Or? You can go the whole way if Okay, you want to. I'll read the whole 16 verses in English, and then he can read it in Spanish. So él va a leer los primeros 16 versículos en inglés y luego yo en español. Son del 1 al 16. Okay, so it says there, now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Then the word of the Lord came to Elijah, leave here, turn eastward and hide in the Kerith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have ordered the ravens to feed you there. So he did what the Lord had told him. He went to the Kerith ravine east of the Jordan and stayed there. And the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have commanded a widow in the place to supply you with food.
So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" And as she was going to get it, he called, "And bring me, please, a piece of bread." "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread. Only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat it and die." Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you've said, but first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land." She went away and did as Elijah told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Ahora bien, Elías, el discípulo de Galat, fue a decirle a Acab: "Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo ore". Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dijo este mensaje: "Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer ahí". Así que Elías se fue al arroyo de Kerit y al este del Jordán, y ahí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: "Ve ahora a Cerepa de Sodío y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer". Así que Elías se fue a Cerepa. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: "Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber". Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: "Tráeme también, por favor, un pedazo de pan". "Tan cierto como que vive el Señor tu Dios", respondió ella, "no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puño de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarrón. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevar a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morir de hambre". "No temas", le dijo Elías, "vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego hazlo para ti y para tu hijo. Porque si así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra". Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y al tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina ni la tinaja, ni se acabó el aceite del jarrón. Amen. Amén. I'm not sure if you've ever heard this story before. No estoy seguro si ustedes han oído esta historia antes. Lots of times when we talk about this story, we want to talk about the miracle. Muchas veces hablamos de esta historia, estamos hablando del milagro. But this morning, I want to step behind the miracle and ask what was going on. Pero esta mañana me quiero separar del milagro y hablar de qué era lo que estaba pasando. And so I invite you to keep your Bibles open because we're going to stay right here all morning. So, les invito a que mantengan sus Biblias abiertas porque es donde nos vamos a permanecer esta mañana. So let's begin together. Behind what was going on in the miracle, the first thing was there was a battle going on. Antes de esto, todo lo que estaba pasando en las escenas atrás es de que había una batalla que estaba pasando. The current king of God's people was named Ahab. El rey de esa época era el rey Ahab.
And if you understand Ahab, you should understand three things about him. Y si ustedes entienden a Ahab, tienen que entender tres cosas sobre él. And if you look back just one chapter to chapter 16, Y si voltean un capítulo atrás, en el capítulo 16, verses 29 to 33, en el versículo 29 al 33, it will tell you what you need to know. les dirá lo que ustedes tienen que saber. He was an evil king Él era un, go ahead, él era un rey malvado who rejected God. que rechazaba a Dios. He led God's people to worship Baal, Él llevó a la gente de Dios a adorar a Baal. and Baal was an idol. Y Baal era un ídolo. He was made of wood or sticks or metal. Era hecho de madera, de palos o de metal. And Ahab, in his actions, Y Ahab en sus acciones led people to worship Baal instead of the living God. llevó a la gente a adorar a Baal en vez del Dios viviente. And the last thing you need to know is because Ahab did that, God's anger burned against Ahab. Y lo último que tienen que saber que porque Ahab hizo eso, el coraje del Dios estaba contra Ahab. So that's what you need to know about Ahab. Now, you also need to know about Baal. También eso es lo que tienen que saber de Ahab, ahora tienen que saber de Baal. Baal was an idol with a legend. Baal era un ídolo con una leyenda. And the legend was that he rode on the clouds, Y la leyenda decía que él se montaba a las nubes. and because he rode on the clouds, he was in charge of rain. Y porque él se montaba en las nubes, él era el encargado de hacer que lloviera. And because he was in charge of rain, he made the crops grow. Y porque él era el encargado de hacer que lloviera, era el que hacía que creciera las plantas. So Ahab, evil king, So Ahab, el dios malo, Baal in charge of rain, so crops will grow. Baal, el encargado de la lluvia para que crecieran Now go back to chapter 17, verse 1. Ahora regresen al capítulo 17, versículo 1. And Elijah says to King Ahab, it's not going to rain. Y Elías le dice al rey Ahab que no va a llover. Not because Baal says it's not going to rain, No porque Baal dice que no va a llover, but because the God of Israel, who is living, the living God, porque no va a llover porque el Dios de Israel, el Dios viviente, says it's not going to rain. dijo que no va a llover. And not just rain, but no dew. No nada más llover, pero tampoco va a haber la humedez de la mañana. And this is a country that only gets 2 inches of rain all year. Y este es un país que nada más reciben 2 hinchas de lluvia todo el año. I mean, how many inches of rain have we had this month? ¿Cuántas hinchas de agua tuvimos este mes? Just last week we had 2 inches. La semana pasada tuvimos 2 hinchas. That was their year's supply. Eso era lo que ellos tenían para todo el año de llover. So this whole story takes place in the context of a battle between Israel, the living God, and Baal. So, toda esta historia toma historia en el contexto entre una batalla con la gente de Israel y Ahab. So the battle is on, and God says to Elijah, you need to get out of here and go away. So, la batalla está pasando y Dios le dice a Elías que se tiene que ir. Because compassion starts with the heart of God. Porque la compasión empieza con el corazón de Dios. And he has compassion for Elijah, Y él tiene compasión por Elías, who's going to be in the middle of this battle que va a estar en medio de esta batalla, with no food, no rain, so no food. So where's that going to come from? sin lluvia y sin comida. ¿O de dónde va a venir eso? And so he sends Elijah away. So, Could I have the slide? él manda a Elías afuera. Can I have the map when you're ready? So I'm going to show you a map and show you where he got sent. So, les voy a enseñar un mapa y les voy a enseñar a dónde fue mandado. So this is Ahab's area, right there, So, Samaria. ese es el reinado de Ahab. This is Ahab. Elijah gets sent right here first. Elías lo mandaron a donde está el número 5 primero. So he's outside of Ahab's area, and he's along a river and a stream. So, él está fuera de la área de Ahab y está al lado de un río y un arroyo. So what do we see in this moment? So, ¿qué estamos viendo en este momento? We see that God is not mean, he's compassionate. Estamos viendo que Dios no es malo, tiene compasión. While the battle is going on between the living God and Baal, Mientras la batalla está pasando entre el Dios viviente y Baal, God's people, like Elijah, are going to suffer. la gente de Dios como Elías va a sufrir. Not just the bad people are going to suffer, but people who are following God are going to find their lives upset.
No nada más la gente de Dios va a sufrir, pero la gente que está siguiendo a Ahab afuera de eso va a sufrir. I should have moved it further. It's my fault. Thank you. Go for it. All right. Ahora sí, vámonos. So the living God is showing us who he is against Baal, So, el Dios viviente nos está enseñando quién es Él en contra de Baal. but he's also showing us that he has a heart of compassion for his people. Pero también nos está enseñando que tiene un corazón de compasión para su gente. And so as we look at this story, we realize that compassion doesn't start with us. So, mientras vemos esta historia, vemos que la compasión no empieza con nosotros. It starts with the heart of God. Empieza con el corazón de Dios. And God is in a battle for the hearts. He's in the battle for the hearts of Ahab. Y Dios está en una batalla por los corazones en Ahab. He's in the battle for the hearts of the people of Israel who are supposed to be worshiping him. Está en una batalla por la gente de Israel que lo quiere a Él. But he's in this battle not as a mean God, but as a compassionate God. Él está en esta batalla no como un Dios malo, sino como un Dios lleno de compasión. And so as we look at this, we recognize compassion starts in God's heart, no matter where we find ourselves. Y mientras vemos esto, vemos que la compasión empieza en el corazón de Dios, no importa dónde nos vemos nosotros mismos. God doesn't look down on human suffering and not care. Dios no ve el sufrimiento del humano y no le importa. Sometimes he can't change the outcome, but it isn't because he doesn't care. A veces no puede cambiar la salida, lo que salió, pero no es porque Él no le importa. Because God is always in the battle for people's hearts. Porque Dios siempre está en la batalla por los corazones de la gente. And so that's the picture we have of Elijah Y esa es la imagen que tenemos de in those first 6 verses. Elías en los primeros 6 versículos. Elijah tells Ahab what's going to happen, Elías le dice a Ahab qué es lo que va a pasar. and God brings creation to care for Elijah. Y Dios trae a la creación para cuidar de Elías. A stream of water Un arroyo and some ravens bringing him food. y unos cuervos trayéndole comida. Now, you know a raven is a crow, right? Ustedes saben que los cuervos, bueno, son cuervos. I get really worried about what Elijah had to eat. Just saying. Me pongo muy preocupado por lo que estaba comiendo Elías. But whatever it was, God supplied his needs. Pero sea lo que sea, Dios le estaba dando sus necesidades. But in verse 7, the story starts to change. Pero en el versículo 7 la historia empieza a cambiar. Because now the brook is drying up. Porque ahora el arroyo se está So secando. this place where Elijah is living, right here, So, este lugar donde está viviendo Elías, is running, nature is being affected, not La na- just people. la naturaleza está siendo afectada, no nada más la gente. But God's compassionate heart doesn't change. Porque el corazón de compasión de Dios no cambia. But he gives Elijah a weird command. Pero le dio a Elías un mandamiento medio raro. He tells Elijah to go from here all the way up to here. So, él le dice que se vaya del número 5 hasta allá arriba en Cerefa. Now from here, when he goes here, he's going right into the heart of Baal's territory. So, de allí de donde él se está yendo, hacia donde él está yendo, se está yendo al corazón del territorio de Baal. That is a place that was the heart of where Baal worship was. A ese era el lugar donde el corazón de la gente que adoraba a Baal era. And so God says to Elijah, go to where Baal is strongest, So, Dios le dice a Elías, ve a donde la gente que adora a Baal es lo más fuerte que hay and find a widow to take care of you. y encuentra a una viuda que te cuide. Widows did not have a lot of money. Las viudas no tenían mucho dinero. In that society, they probably weren't allowed to work. En esa sociedad probablemente no podían trabajar. And many times people thought they were cursed because their husbands died. Y muchas veces la gente pensaba que estaban maldecidas porque los esposos se morían. People saw them as not loved by God. La gente los veía como que no eran amadas por Dios. Because if God loved them, why would their husbands die and leave them without any way to get food? Porque si Dios las amara, ¿por qué su esposo se iba a morir y los iba a dejar sin nada para proveer? And so God says to Elijah, go to this place where Baal is strong and find a poor person. So Dios le dice a Elías, ve a este lugar donde la adoración por Baal es fuerte y busca una viuda. And that's who will take care of you. Y esa es la persona que se va a cuidar de ti.
That's kind of like me saying to you, there's no food here in Holland. We're in a drought. So es como si yo les estuviera diciendo a ustedes, no hay aquí comida en Holland, no tenemos nada. And so you should go to Grand Rapids, So deberían de ir a Grand Rapids, find a person who lives under a bridge in a box, buscar una persona que vive abajo de un puente en una caja and they will feed you and take care of you. y ellos son los que te van a cuidar y se van a encargar de ti. It doesn't make sense. No tiene sentido. But that's what he was told to do, so that's what Elijah does. Pero eso es lo que se le dijo a Elías y eso es lo que él hizo. So Elijah comes to this town, to Zarephath, So Elías llega a este pueblo, en and Zarephath, as he comes to the gate, there's a woman there. y cuando entra a la puerta está una mujer ahí. And he says to her, Y I le, di- walked a long way. y le dice, caminé un camino largo, Could you bring me something to drink? ¿me puedes traer algo de tomar? I remember there's no water. Acuérdense, no hay agua. So he's pushing on her. So él ya le está puchando ahí. But notice, she doesn't ask, where am I going to get the water from? Pero fíjense, ella nunca preguntó, ¿de dónde voy a agarrar esa agua? She just turns and goes to get him some. Ella nomás se da la vuelta y va y empieza a agarrarle agua. Interesting response from her. Una respuesta interesante de ella. But then he pushes his luck. He says, and by the way, while you're getting me water, can you get me some food? Pero aún todavía más le pucha a él y dice, ya que me estás agarrando agua, tráeme un pedazo de pan. And that's when she pours out her story. Y es cuando ella derrama su historia. She's living in the pain of the moment, as is he. Ella está viviendo en el dolor del momento así como él está viviendo. And she has no more food. Y no tiene comida, She has a son. tiene un hijo, She's a mother. es una madre. She's trying to care for her son. Está tratando de cuidar por su hijo. But they're going to have one last meal together and then starve. Y van a tener una comida, la última comida y después se van a morir de hambre. So Elijah presents a plan to this woman. So Elías le presenta un plan a esta mujer. He says, go make me a cake first. Ve y hazme un pastel primero a mí. And then go do what you were going to do. Y luego ve y haz lo que tú tienes que hacer. And once you do that, we'll all eat forever. Y cuando tú hagas eso, todos vamos a comer por siempre. During this time of no food and no water. A través de este tiempo sin comida y sin agua. And this woman does it. Y esta mujer lo hace. Now, what's clear is if you look in verse 15, Y lo que está claro, si ven en el versículo 15, Elijah says to her, he wants this food, Elías le dice a ella que él quiere esta comida. and she says to him, Y él le dice a ella, as the Lord your God lives. como el Señor tu Dios viva. Now, look back at verse 1, Ahora si se regresan al versículo 1. and Elijah says, as the God of Israel who lives. Y Elías dijo, como el Dios de Israel viva. The battle is on, La batalla ya está puesta. and we're supposed to realize that the living God, Y nosotros tenemos que realizar que el Dios viviente, he cares. Él le importa. He cares about his own prophet Elijah, Le importa su propio profeta Elías. and now he's going to use his own prophet Elijah to care about a widow and her son. Y ahora va a usar el profeta Elías para cuidar a una viuda y su hijo. And so now we're learning from this story Ahora estamos aprendiendo de esta historia. that not only does compassion flow from God's heart, Que no nada más la compasión sale del corazón de Dios. compassion flows from God's heart to my heart to those around me. La compasión de Dios sale del corazón de Dios a mi corazón, de mi corazón a la gente alrededor de mí. So now, not only is the widow and her son saved, So ahora no nada más la viuda y su hijo están salvos, but it says that she and her whole family, in verse 15, were saved. pero ahí dice que ella y toda su familia And that estaba word- salva. That word family is not just her and her son. Esa palabra familia no nada más se estaba Ver- refiriendo a ella y a su hijo. Think about our extended families, our households. Piensen en nuestras familias extendidas, toda nuestra casa. They all live together under the compassion of God. Todos ellos estaban viviendo juntos bajo la compasión de Dios. So this is the truth of this story. God's compassion flows from his heart to us and through us. So, esta es la moral de la historia, que la compasión del corazón de Dios fluye hacia nosotros a través de nosotros. And we might be tempted to look at this story and say, well, that was a miracle, that was then, this is now.
Nosotros podemos estar tentados en ver esta historia y decir, eso fue un milagro, pero eso fue en el ayer y esto es hoy. But God's heart for compassion is the same today as it was then. Pero el corazón de compasión de Dios es igual como fue ayer a como lo es hoy. And part of the reason we know that Y por la razón que sabemos eso, is because we talked about stewardship last week. It all belongs to God. porque hablamos sobre el mayordomío la semana pasada. Todo le pertenece a Dios. So when I get up in the morning and I take my first breath of the morning, So, cuando yo me levanto en la mañana y tomo mi primer aliento de la mañana, that's God's compassion. es la compasión de Dios. When I have eyes to see Cuando tengo ojos para ver and I don't see snow, y no veo that's nieve, God's compassion. es la compasión de Dios. Amén. Amen. When I see the seasons change, Cuando veo las temporadas cambiar, that's God's compassion. es la compasión de Dios. All of these things are God's compassion on us. Todas estas cosas son la compasión de Dios en nosotros. I'm breathing, I can see, I have food, a roof over my head. Estoy respirando, puedo ver, tengo un techo por arriba de mi cabeza. I have people in my life who care about me. Tengo a personas en mi vida a las que yo les importo. And that's when I realize God's heart of compassion is for me. Y es cuando yo realizo que el corazón de compasión de Dios es para mí. And then I have to realize that if God's heart of compassion is for me, my job is to bless others. Y luego tengo que realizar que si el corazón de compasión de Dios es para mí, yo tengo que tener compasión a otros. My job of compassion is to walk with others who may be in that place of pain. Mi corazón de compasión es caminar con esos otros que tal vez estén en ese lugar del dolor, Because the world is still broken. porque el mundo todavía está quebrantado. There are still struggles. Todavía hay batallas. They may not be droughts and lack of food like there was for Elijah, Tal vez no sea falta de lluvia y falta de comida como fue para Elías, but there are broken families. pero hay familias aquebrantadas. There are broken marriages. Hay matrimonios There are aquebrantados. people who struggle to have jobs. Hay personas que están batallando teniendo trabajos. And every day, Y cada día we're called to have compassion. estamos siendo llamados a tener compasión. You know, the other day we had one of those rainstorms. El otro día tuvimos una de esas tormentas de lluvia. And as I was walking out to get the mail, Y mientras yo estaba caminando para ir a recoger el correo, I realized I was picking up worms and putting them in the grass. me di cuenta que estaba levantando las lombrices y poniéndolas en el pasto. Not because I wanted to, No porque yo lo quería hacer, but because my daughter's heart of compassion pero porque el corazón de compasión de mi hija caused me to be compassionate to worms. me causó tener compasión a esas lombrices. And for some reason, that moment, her compassion, God's compassion to her compassion to me, caused some worms to find the grass again. Y en ese momento, por alguna razón, la compasión de Dios en su corazón y la compasión de su corazón a su corazón de Él causó que esas lombrices se encontraran en la tierra. So here's our challenge this week, right? So, aquí está nuestro desafío esta semana. First, recognize God's compassion in your life, Primero, reconocer la compasión de Dios en sus vidas, whatever that looks like. como sea que eso se vea. First breath in the morning, last breath at night before you go to sleep. Primer aliento en la mañana, último aliento antes de irse a dormir. Time with people who love you, Tiempo con la gente que los ama, whatever it looks like. como sea que se vea. None of us would be here today if it wasn't for God's compassion. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por la compasión de Dios. And then the question is, who needs that compassion from you? Y luego la pregunta es, ¿quién necesita esa compasión de ti? Because God's heart of compassion cannot just flow to you. Porque el corazón de compasión de Dios no nada más puede fluir a través de ti. It must flow through you. No puede fluir a ti, tiene que fluir entre ti And then the world y después en el mundo. will know that we serve a living God. El mundo sabrá que nosotros servimos a un Dios viviente. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father God, thank you so much for loving us. Padre Dios, te damos gracias por amarnos. Oh, how you love us. Oh, cómo nos amas. Oh, how you love us. Oh, cómo nos amas. God, this is the heart of compassion. Señor, este es el corazón de compasiones. And may we know that heart of compassion. Y que nosotros conozcamos ese amor, ese corazón de compasión. And as it flows to us, Y cuando fluye a través de nosotros, would you bring it to flow through us? que tú lo hagas que fluir completamente. God, thank you for your compassion. Señor, gracias por tu compasión.
may it live in us. que viva en nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.